Bien, habíamos quedado acá. Entonces, fíjense que nosotros podemos comparar los tres métodos que hemos visto hasta el momento, el de la bisección, el de la falsa posición y el de la falsa posición modificada, con base a dos criterios, criterio de eficacia y criterio de eficiencia. ¿Cómo definiríamos el criterio de eficacia? Como eficaz en el sentido de que se alcanzan valores lo suficientemente cercanos a la raíz. ¿Ok? Eso tiene que ver, eso está íntimamente ligado a la precisión o exactitud del resultado obtenido. El criterio de eficiencia tiene que ver más que todo con una medida algorítmica, una medida del consumo de recursos, bien sea cuando uno hace este método a mano en una tabla o cuando se hace en la computadora, ¿ok? Y se toma en cuenta como medida de la eficiencia el número de iteraciones. Mientras más iteraciones, ¿qué significa? Más trabajo requirió. Mientras más trabajo requiere, más trabajo de cómputo, ¿ok? O eh, significa que el método es menos eficiente, ¿ok? Mientras más trabajoso es, menos eficiente es. Mientras más cercano a la raíz es, más eficaz es. ¿Qué sucede con si comparamos falsa posición? El método de la falsa posición modificado, que fue el último que hicimos. Fíjense que de los tres es el más eficiente porque es el que requirió menos trabajo. Fíjense que en dos pasos, porque ya el tercero realmente no se cuenta. ¿Por qué? Porque no es una iteración como tal, es simplemente en el tercer paso nos damos cuenta que ya se cumple el criterio de parada. Entonces realmente en dos pasos realmente es cuando nos damos cuenta que ya tenemos un resultado que de alguna manera sí satisface, aunque no sea el valor más preciso o más exacto de todos, pero por lo menos es el más eficiente porque en menos pasos se obtiene un resultado más o menos decente. Sí, bueno, se ha pensado. Lo que pasa es que me extraña que yo he revisado ya varios libros yo he pensado en eso también, de establecer como criterio de parada el valor de f de x de c. Pero lo que me llama la atención es que en los libros de cálculo numérico que he revisado durante todos estos años no lo plantean. Este es uno de los métodos que no sé por qué no actualizan ese criterio. Bueno, simplemente por respetar que ese criterio ya, los criterios convencionales que están establecidos en la literatura, es que no me pongo a inventar mucho con eso, ¿ok? Porque no quiero tampoco estar dando algo que esté muy desviado de los libros. Pero sí, por eso es que les digo, ese criterio es un criterio extraoficial, que era el que yo les decía yo a ustedes cuando hablábamos de la falsa posición original. Es justamente ver este valor y cuál sería ese valor ese valor o criterio para poder saber cuál es el resultado más conveniente. Puede ser el epsilon, puede ser inclusive el cuadrado del epsilon, porque si nosotros elevamos el epsilon al cuadrado, nos va a dar un número mucho más dos veces más pequeño, ¿verdad? Eso puede ser. Pero el problema está en que no siempre se va a cumplir, porque a veces el F, en este caso, puede que sí resulte ese criterio, pero vamos a encontrar otra serie de problemas o ejercicios donde a lo mejor el FDC no llega ni siquiera a alcanzar ese criterio, ¿ok? Entonces es relativo, es relativo. Es mejor, en vez de establecer criterios sobre el f de x de c, es mejor establecer criterios sobre el ancho del intervalo. Es decir, escoger intervalos que sean mucho más pequeños todavía. ¿Sí? Y eso sí tal vez pueda resultar al momento de evaluar el método de la falsa posición modificada. Un ejercicio interesante que yo les propongo que ustedes hagan, ¿ok? En sus casas, ¿ok? Después lo revisamos en la computadora, en la clase del miércoles, es que en vez de trabajar con 0.6 y 0.7, trabajen entre 0.6 y 0.62. En vez de colocar 0.67, coloquen 0.62. Y ahí prueben a ver si eventualmente sí se cumple el criterio de parada del método. Y ahí sí todavía sigue siendo válido. O sea, ¿qué es lo que se aconseja realmente con la falsa posición? Trabajar con ancho intervalos más pequeños aún. Más pequeños, pero sin ser más pequeños que el epsilon. ¿Ok? Eso es lo aconsejable. Definir un intervalo, definir un criterio de parada con base al valor de f de x sub c. Por alguna razón los libros de texto no lo plantean, quizás porque a lo mejor pueden haber casos en los que a lo mejor no se cumple esto y por supuesto eso genera inestabilidad en el algoritmo. Es una inestabilidad adicional al algoritmo. Yo ¿cómo se llama esto? De forma empírica,
Yo lo recomendaría en términos de casarlo con el valor del epsilon o el cuadrado del epsilon, cuando mucho. ¿Ok? Que uno vaya tanteando. Si uno ve que se te queda, se te va parando, se te va pegando el método a la cuarta, quinta, sexta iteración, pues bueno, simplemente tú analiza el valor de f y tú ves que es mucho más pequeño que el epsilon, por lo menos el cuadrado del epsilon, bueno, lo detienes. Si es el cuadrado del epsilon, fíjense que ya con la segunda iteración ya tenemos el resultado resuelto. Es correcto. Entre 0,60 y 0,62. Ah, ya lo probaron. Ya probaron el ejercicio. Bueno, si ya corrieron el problema, me lo confirman y entonces, ok, perfecto. Bueno, en la clase del miércoles, podemos utilizar el Octave para poder comprobar estas hipótesis, ¿vale? Bien, otra comparación que podemos hacer acá con el método de la falsa posición modificado. Bueno, fíjense que, bueno, de repente la falsa posición original es el más eficiente porque ya con pocas iteraciones nos dan resultados muy buenos, pero es el más eficaz, pero no es el menos, pero es el menos eficiente de todos porque incluso se puede quedar pegado. Y el que es no tan eficiente y no tan eficaz es el de la bisección, porque fíjense que alcanza, por lo menos es eficiente hasta cierto punto, ¿ok? Por lo menos es más eficiente que el de la falsa posición en algunos casos, pero el resultado no siempre es el más preciso, ¿ok? Entonces, bueno, es como para que lo tengan en cuenta. Ah, es que ese es el problema, ese es el problema. Tendría yo que colocarles ahí una tabla, en un ejercicio de falsa posición, la tabla que yo les ponga es lo que yo tendría que agarrar y ¿cómo se llama esto? Ponerles una tabla con más divisiones, ¿ok? Que tenga más precisión, que en vez de que la precisión sea de una décima, sea de una centésima, ¿ok? Y que los valores vayan de 2 en 2, ¿ok? Por ejemplo, de dos centésimas en 2 centésimas para que de alguna forma puedan tener algo con qué basarse. Si no, otra forma sería que con el valor inicial, ¿verdad? Con los valores de esta tabla, en el enunciado del problema yo les diga, bueno, evalúen si en una iteración dada ustedes ven que se repiten un valor, bueno, propongan un valor alterno, ¿ok? Pero ese es como enredarles mucho a ustedes, ¿ok? Por eso es que es mejor que la tabla tenga la subdivisión correspondiente. Lo que pasa es que a propósito yo quise trabajar con esta subdivisión para que pudieran ver el ejemplo, pudieran verse claramente el problema de cómo se queda pegado el algoritmo en uno o incluso ambos lados. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a ver un siguiente método numérico. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a los métodos abiertos. ¿Ok? Eh, quiero por lo menos, aunque sea que podamos ver el método de Newton, porque coche, tenemos ya el calendario encima. No quiero retrasarme más con esto porque se supone que ya debería, no sé si esta semana o la que viene, ya deberíamos estar ya viendo el nuevo tema, el de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ok? Entonces vamos a ir avanzando con los métodos con el método de Newton. Para esto pasamos a la siguiente lámina. ¿Ok? En general, el método de Newton pertenece a otra gran categoría o familia de métodos que se conocen como los métodos abiertos. Vamos a abrir rápidamente esto. Poner aquí el apuntador rojo. Solución numérica de raíces de ecuaciones no lineales, métodos abiertos. Ok, vamos a ver primero el método de Newton, su explicación gráfica, la ecuación iterativa, formas tabulares y computacionales, etc. No creo que nos dé chance de ver el método de la secante. Eso vamos a ver si de repente lo vemos el lunes de la semana que viene. Este es rapidito porque este método se explica perfectamente con base al método de Newton. Ok, objetivo, conocer los denominados métodos abiertos, introducción, vámonos directamente aquí al gráfico. Método de Newton. El método de Newton se parece un poco, ok. Bueno, vamos a ver cómo se los planteo rápidamente. A ver, fíjense, tenemos esta función que está aquí, ¿verdad? Una función y igual a f de x, ¿correcto? Esta función y igual a f de x, fíjense que en vez de cuando uno la grafica, uno encuentra que hay una raíz aquí.
justamente en donde se intersecta con el eje de las X. Pero entonces lo que vamos a hacer es que en vez de encerrar esa raíz en un intervalo, vamos a simplemente escoger un valor, bien sea a la izquierda o a la derecha de esa raíz. Preferiblemente escogemos un valor a la izquierda, huyéndole a este mínimo que tenemos acá. Más adelante les explicaré por qué estamos huyendo del mínimo. Por lo pronto, conformémonos con saber que, bueno, que escogemos un valor a la izquierda de la raíz, donde justamente la función tiene comportamiento monótono, en este caso monótono decreciente. ¿Qué hacemos con este primer valor de x, esta primera aproximación arbitraria? Lo proyectamos en la función y definimos con ello el primer punto, un punto que denominamos A. Sobre ese punto A vamos a trazar una recta tangente que denominaremos T sub 1. Esa recta tangente, observen qué ocurre cuando se intersecta con el eje de las X, define un nuevo valor de X que ya denominaremos X sub 2, que fíjense que convenientemente X sub 2 está bastante más cerca de la raíz que X sub 1. ¿Qué hacemos ahora? Repetimos el procedimiento, es decir, el valor de X sub 2 lo proyectamos en la función, definimos un nuevo punto de tangencia y con ello definimos una nueva recta tangente, ¿verdad? Que denominamos T sub 2. Y fíjense que cuando T sub 2 intersecta al eje de las X, fíjense qué pasa, que su punto de intersección, si no es igual a la raíz de la función, por lo menos está bastante cerca. Pues supongamos que infinitesimalmente no está en la raíz, pero está bastante cerca. Bueno, se repite nuevamente el procedimiento, se halla un nuevo valor, un nuevo punto de tangencia, se trazaría una recta hipotética T sub 3, pero que por cuestión de escala no la puedo representar acá. Y probablemente si T sub 2 no está en la raíz, por lo menos T sub 3, si su intersección con el eje de X sí va a coincidir o va a ser una muy buena aproximación a la raíz de la función f de X. Entonces, fíjense que el método de Newton, primero, se llama abierto. ¿Por qué? Porque no trabaja con intervalos, sino que trabaja con un valor abierto X, ¿okay? Un único valor inicial. Y mediante aproximaciones por medio de rectas tangentes es que podemos hallar las aproximaciones a la raíz de la función que estamos nosotros trabajando. ¿Okay? ¿Cómo nosotros podemos resolver esto de forma aritmética? ¿Okay? ¿Cuál sería la manera de nosotros, cuál sería la ecuación para resolver esto de forma iterativa? Bueno, sabiendo que uno, la recta tangente es tangente a la función, nosotros podemos agarrar y derivar la función, o sea, teniendo por supuesto la garantía de que la función es continua, ¿verdad? Y es derivable. Si la función es continua y derivable, podemos derivarla y evaluar la derivada de la función, ¿verdad? En el punto inicial, en este x inicial que está aquí, ¿verdad? Además, nosotros también podemos deducir con ese punto de tangencia y el punto de intersección de x de b, perdón, del punto b, que es el punto donde se intersecta la recta tangente con el eje de las x, podemos también definir la ecuación de la pendiente, pero la de la punto pendiente. Fíjense que estas son las dos pendientes que tenemos acá. La primera punto pendiente es la primera ecuación de la pendiente es con dos puntos. ¿Ok? El punto A y el punto B, donde el punto A, ¿verdad?, está definido por los valores x sub 1, f1, que son perfectamente conocidos. ¿Ok? El punto B está definido por la x sub 2, que es desconocido, y su valor de y, que es 0. Tiene que ser 0 a juro porque necesariamente es la intersección de la tangente con el eje de las x. Se tiene que ser 0 el valor de y. La otra pendiente, yo puse aquí m sub 1, m sub 1. Este debería ser m sub 2. Disculpen, eso ahorita corrijo este error. M sub 2, ¿qué vendría siendo? M sub 2 sería la misma pendiente de esta recta tangente, pero calculada con base a la primera derivada de la función evaluada en x sub 1, ¿verdad? Que es justamente el valor de x que corresponde al punto de tangencia. Igualamos estas dos ecuaciones que están aquí, ¿verdad? Y con base a esto podemos nosotros despejar el valor de x sub 2, que es el único que es incógnita. Y con ello tenemos esta ecuación, ¿verdad? T sub 2, bueno, se repite el mismo procedimiento anterior y obtenemos el nuevo valor de x sub 3. En general, la ecuación iterativa del método de Newton viene siendo x sub i más 1 igual a x sub i menos f sub i entre f sub i, o mejor dicho, f' de sub i.
El criterio de parada, tomamos el mismo criterio de parada o un criterio parecido al criterio de parada del método de la falsa posición y de la disección. Aunque nosotros no estamos, aunque el criterio de parada de bisección y falsa posición se basa en intervalos cerrados, aquí lo único que tenemos que tenemos a la mano es los intervalos que se generan iteración tras iteración, es decir, la diferencia que hay entre una aproximación y su aproximación anterior. Se cumple que conforme nosotros vamos avanzando en iteraciones, una aproximación y la siguiente, su distancia se hace cada vez más pequeña conforme el método va convergiendo. ¿Okay? Si esto, en vez de hacerse más pequeño el ancho de intervalo entre una aproximación y su previa, en vez de hacerse más pequeño, se hace cada vez más grande, entonces estamos frente a un problema de divergencia. Pero ese problema de divergencia está claramente explicado por la geometría del problema y por una mala escogencia del valor inicial, que lo explicaremos más adelante. Por lo pronto, siempre que el método converja, siempre se espera que esta magnitud se haga cada vez más pequeña, mucho menor que el epsilon dado. Y el epsilon, por supuesto, sigue siendo un parámetro arbitrario que podemos escoger con alguno de estos valores. Mientras más pequeño, más preciso es el resultado esperado. ¿Okay? La forma tabular es justamente esta forma que ustedes ven aquí, esta tabla, valores de x, valores de f, valores de f'. Es importante que nosotros podamos derivar esta función, que la función sea derivable. ¿Okay? Eso es importante. Y aquí en esta columna es que se calculan los resultados de la forma iterativa del método de la bisección, del método de Newton. ¿Okay? Y aquí se evalúa el criterio de parada. Fíjense que esta tabla es bastante más pequeña. ¿Okay? En la forma computacional, bueno, fíjense que el algoritmo sería, aquí se asigna el valor inicial de i, aquí se trabajaría, aquí sería x de y, pero aquí estamos trabajando con un nuevo tipo de variable, en vez de variables simples como x sub a o x sub b del método de la falsa posición o de la bisección, aquí estaríamos trabajando con vectores, estaríamos definiendo, pues nosotros los valores de x sub y e inclusive los de f de y, ¿verdad? Nosotros los podemos almacenar en vectores para nosotros tener de algún, porque ¿qué pasa? Necesitamos el enfoque algorítmico del vector para poder hacer qué cosa, la comparación entre un valor y su valor previo de x. El valor de x, una aproximación, y su aproximación inmediatamente anterior. La mejor forma de hacerlo, la forma más cómoda de hacerlo, es almacenar estas aproximaciones en un vector. ¿Okay? Valor de epsilon, ¿verdad? Definimos una variable que vamos a denominar diferencia, ¿ok? La diferencia sería esta diferencia que está aquí, ¿verdad? Le asignamos valor inicial 1. Si esta diferencia es menor que epsilon, entonces da falso y se ejecutan estos cálculos. Este cálculo, este cálculo y este cálculo. Y luego se actualiza el valor de la diferencia. ¿Por qué definimos esta variable diff? Porque si no lo hacemos, entonces no vamos a poder de alguna forma evaluar el criterio de parada, ¿ok? En la primera iteración. ¿Por qué? Porque en la primera iteración necesariamente tienen que haber dos valores, pero solamente al principio manejamos uno solo. Entonces, ¿cuál es el truco algorítmico aquí? Bueno, simplemente generar esta variable y después esta variable actualizarla dentro del bucle con esta ecuación donde aquí sí están los dos valores ya generados a partir de la cuarta columna o la quinta columna de la primera iteración. ¿Okay? Repetimos este procedimiento hasta que en algún momento el diff se haga menor que epsilon. El último valor alcanzado en el vector de x se le asigna a la variable xr y es el que se reporta al final del algoritmo. Fíjense que este algoritmo es bastante sencillo, ¿okay? Solo tiene como truquito o artificio informático el uso o algorítmico, el uso de esta variable auxiliar que nos permite poder arrancar el bucle, ¿okay? De algún modo. Si resolvemos este problema, ¿verdad? El mismo problema de exponencial de x menos 3x, fíjense que aquí hay un paso adicional que es calcular la derivada. Hallamos la derivada, ¿por qué? Porque la necesitamos para el método. Ese es un paso adicional. Vamos aquí en este cuadro podemos ver resuelto no solamente la primera, sino también la segunda raíz de una vez. Vamos a hacerlo. Fíjense que para la primera raíz positiva, tomamos otra vez 0.6, 0.7, pero ¿cuál de estos dos vamos a agarrar? Podemos agarrar 0.6 o inclusive podemos agarrar 0.5, no hay problema.
Si quieren, agarren el 0.6. Aquí entonces en 0. En esta tabla lo trabajamos con 0.5, ¿ok? Y se evalúa en la función, se evalúa en la derivada. Con base a estos tres valores se calcula con esta ecuación, la ecuación esta que ven aquí, la ecuación para hallar las aproximaciones por tangencias, ¿okay? Por tangentes. Se halla este nuevo valor de x, se calcula el criterio de parada. Como el epsilon es de una centésima, fíjense que nos va a dar al principio falso. Pero entonces, ¿qué se hace? El siguiente valor de x sub i se traslada este valor para acá. Y con base a este valor se halla el nuevo valor de f, el nuevo valor de f' y se calcula la nueva aproximación de x sub i. Cuando evaluamos el criterio de parada, fíjense que la diferencia entre este x y el x anterior es mucho más pequeña que el epsilon dado. Por lo tanto, podemos detener el método y reportar el resultado con base al último x sub i obtenido. Por supuesto, haciendo un redondeo hasta 3 cifras significativas. Sería este. 3 cifras significativas porque es una cifra significativa adicional al epsilon. De una vez hacemos lo mismo para la segunda raíz positiva. Entonces fíjense que aquí en este caso estoy tomando un valor aproximado a la raíz, pero por la derecha. ¿Por qué? Porque como se les explicará más adelante, un criterio para ello es asegurarnos de que la función sea monótona, ¿ok? Del lado donde se toma el valor inicial para arrancar el método. En este caso tomamos 1.6 porque está del lado donde la función es monótona, ¿ok? Aquí la función no podemos afirmar que sea monótona porque hay presencia de mínimos, ¿ok? La presencia de mínimos o máximos puede conducir a errores, ¿ok? Puede conducir a problemas de divergencia, que vamos a explicar dentro de breves instantes. Con este segundo cálculo, con este valor 1.6, bueno, se repite el mismo procedimiento. Se calcula f, f', la nueva aproximación, la diferencia va a dar por encima de epsilon, más grande que epsilon. Entonces hay que pasar el valor de x sub i, de esta x sub i más 1, a que sea el nuevo x sub i en la segunda iteración. Se calculan los nuevos valores de f y f', se obtiene una nueva aproximación, pero cuando se evalúa el criterio de parada, ahí sí se cumple y reportamos este resultado, redondeado a 3 cifras significativas en la parte decimal, porque sería una cifra adicional a la cifra del epsilon. ¿Por qué siempre una cifra adicional a la cifra del epsilon? Para asegurarnos que en verdad se está cumpliendo el criterio de parada, para poder contar con suficientes valores, ¿ok? En X, ¿ok? Siempre se aconseja eso. Porque a veces, pues, si nosotros solamente tomamos el mismo número de cifras significativas del epsilon, por redondeo podemos caer en la incertidumbre de si de verdad está o no cumpliéndose el criterio de parada. Básicamente es por eso. El método de la secante no lo voy a explicar porque no va a dar chance el día de hoy. Lo que sí puedo explicarles es el método, Ajá, profe, en la primera lámina debería decir M2, claro, sí, ese es el error. Eso yo lo corrijo ahorita porque como tengo muy poquito tiempo, ¿qué horas son? Son las 10:51, ya debería estar cerrando. Bueno, lo corrijo después de clase. Lo que voy a hacer ahorita es en todo caso explicarles el tema del error que se comete con el punto inicial se escoge del lado incorrecto de la función. ¿Okay? Y después en la clase siguiente les explico problemas de convergencia, porque los problemas de convergencia son comunes a ambos métodos. Sí, exactamente. Uh-huh. Veamos. 0.61. Claro, sale de esta fórmula. Newton. Esta fórmula que está aquí, véanla bien, véanla bien. Esta fórmula es la fórmula que nos permite hallar qué cosa. Todos los valores de esta columna. ¿Lo ven? Todos los valores de esta columna se obtienen con esta fórmula, señores. Esta es la fórmula iterativa del método de Newton. ¿Se entendió? Vamos rapidito a hablar del criterio Vamos a hablar entonces del criterio de convergencia. Problemas de convergencia. ¿Qué sucede?
Supongamos que tenemos una función que presenta varios máximos y mínimos, ¿verdad? La raíz está aquí en este punto, pero fíjense que, ¿qué sucede si de repente nosotros tomamos como valor inicial para arrancar el método, bien sea el método de Newton o el de la secante que veremos más adelante en la clase del lunes? Si arrancamos es con este valor inicial y entre el valor inicial y la raíz hay presencia de un máximo o más de un máximo o mínimos en el camino. ¿Qué puede ocurrir? Fíjense, sigan el cursor el rojo que tengo acá. Si proyectamos el valor inicial, ¿ok? Y seguimos el método gráfico del método de Newton, se va a crear una recta tangente, pero la recta tangente ¿a dónde va a apuntar? Al otro lado. Y cuando entonces nosotros intersectemos esta recta tangente, ¿verdad? Con el eje X, proyectamos su valor de intersección con la función y fíjese para dónde apunta. Para acá. Y puede suceder que a lo mejor quede aquí atrapado en este renglón, ¿ok? O que le cueste poder avanzar las rectas tangentes hasta acá. En la medida en que se vayan generando rectas tangentes de este lado, son iteraciones, porque cada recta tangente es una iteración dada. El problema es entonces que entre la raíz y entre la raíz y el valor inicial hay una o más máximos o mínimos, ¿verdad? O dicho de otro modo, si entre la raíz y el valor inicial la función no es monótona, creciente o decreciente, puede ocurrir demoras o retardos, ¿ok? En la convergencia. Inclusive puede ocurrir un problema de divergencia, que el método no converja nunca, ¿ok? Y eso, por supuesto, hace el método inservible. ¿Se entiende eso? Ay, por Dios, déjeme terminar la explicación del método de convergencia, ¿ok? Ya yo les dije que esto lo voy a corregir y se los voy a mostrar después en la pantalla. Es aquí, en este lado. Aquí. Esto es m sub 2. ¿De acuerdo? Simplemente para diferenciar que son dos ecuaciones distintas, pero que calculan lo mismo. ¿Ok? Después entonces tienen problemas con la convergencia del método, ¿ok? Porque esto inclusive estas láminas están publicadas en el módulo 7 y ya las voy a corregir. ¿Ok? Si no, entonces, bueno, después van a tener problemas resolviendo este tipo de ejercicios porque van a escoger el valor incorrecto. Y yo en el parcial les voy a colocar funciones con este tipo de características para que ustedes elijan cuál es el valor que tienen que meter. Es muy importante que tengan claro el tema de la convergencia. El otro problema de convergencia que puede, que puede ocurrir con el método de Newton es cuál. Que escojan un valor de x, por supuesto, igualito, que entre la raíz y el valor inicial haya presencia de máximos o mínimos. El otro riesgo es no de que quede atrapada las rectas tangentes en torno a un mínimo o un máximo. Es que inclusive, fíjense que si este es mi valor inicial, lo proyecto en la función, genero la tangente, y si por mala suerte el punto de intersección de esa recta tangente lo proyecto acá, fíjense qué ocurre, me genera una nueva recta tangente que es horizontal. Si no horizontal, bastante cercana a horizontal. ¿Y qué ocurre? ¿En qué punto se va a intersectar esta recta tangente con el eje de las X? Como decían románticamente los profesores de geometría del espacio o de geometría analítica, se intersecta en el infinito. ¿Qué significa? ¿Cuál es el valor de la pendiente de una recta de pendiente horizontal? Una recta horizontal. ¿Cuál es el valor de la pendiente? La pendiente vale 0, ¿no? Vamos a ver qué me pusieron en el chat. Correcto. Si nos vamos a la fórmula del método iterativo de Newton, fíjense que aquí hay un cociente f entre f'. F' que representa el valor de la pendiente en el punto de tangencia. Si esta recta es horizontal, es de pendiente igual 0, sería una división entre 0. Entonces, ¿qué me va a generar? Un número infinito. Me va a, ¿ok? Cualquier número dividido entre 0 me da infinito, ¿cierto? Y infinito sumado o restado a otro número me va a dar infinito también. Por lo tanto, el método falla. En conclusión, ¿qué se tiene que hacer para que de alguna forma vayamos ya cerremos esta clase? Primera recomendación, cuando nosotros graficamos la función tenemos que definir una región segura y una región con riesgo. La región segura es la región tal que
bien sea a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? La función sea estrictamente monótona, monótona creciente o monótona decreciente, cualquiera de las dos. Región con riesgo es aquella donde hay presencia de máximos, mínimos, puntos de inflexión, etcétera. ¿Ok? Entonces vean aquí, regiones seguras, es decir, son regiones en las cuales se garantiza o se asegura con un 100% la convergencia del método de Newton, inclusive también la de secante, que ya después lo veremos el lunes que viene. Región con riesgo no significa que el método vaya a fallar, pero existe un riesgo de que falle. Podemos usarla, ¿ok? Podemos usar la región con riesgo, pero siempre y cuando el punto inicial que uno escoja esté suficientemente cercano a la raíz. Si el punto está muy cercano de un máximo o de un mínimo, entonces ahí tenemos riesgo de que el método diverja. Puede que no, puede que sí, pero existe el riesgo y el riesgo está asociado a qué cosa? A incertidumbre. Podemos aventurarnos, pero no es lo aconsejable. ¿Ok? Bien, esto sería pues método de Newton, ¿ok? Y la explicación de los criterios de convergencia que son los mismos de secant. Con esto ya podemos entonces dar por culminada la clase de hoy. Disculpen que me haya extendido tanto, pero estamos corriendo contra el calendario. ¿Ok? La idea es ir avanzando un poco sobre esto. Voy a corregir esta lámina, este errorcito que apareció por allí del subíndice de la pendiente, ¿ok? Y con eso, bueno, eso lo monto ahorita en módulo 7. Bueno, muchachos, no los retengo más. Pueden irse a su siguiente clase o cualquier otra actividad que tengan pautada para las 11. Muchas gracias por la paciencia, por la espera y nos vemos entonces este miércoles. Bien, que tengan todos feliz día. Chao, hasta luego. Feliz día para todos.